dice que los profesores pueden enfocarse en debates, la creatividad de sus alumnos y el desarrollo del pensamiento crítico, áreas en las que la tecnología aún no puede competir en el ser humano. Le podría preguntar como cuándo cree que sí, si cree que en algún momento sí pueda. Hola a todos, bienvenidos a su podcast STEMpire, el podcast donde la innovación y la tecnología tienden al infinito. El día de hoy estoy muy emocionado porque tenemos un tema muy interesante. Mi nombre es Roche y me acompaña Francisco Iberas Mendoza. Y vamos a hablar de la educación y la ética con la inteligencia artificial. ¿Cómo interactúan estos dos campos? Para eso tenemos una gran invitada. Gracias. La doctora Nora Gavira Durón, doctorada en Ciencias Económicas con especialización en Finanzas por el Instituto Politécnico Nacional, donde se graduó con honores. Asimismo, es especialista en Administración de Riesgos Financieros por la misma institución. La doctora Gavira Durón ha obtenido una maestría en Mercadotecnia por la Universidad de las Américas Puebla, UTLAP, una maestría en Ingeniería de Sistemas por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y una maestría de Finanzas por el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla. Además, es licenciatura en Actuaría por la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, ESNI. Y tiene una especialidad en Administración de Riesgos Financieros en el IPN. Muy bien. Muchas gracias por venir. Sí. Gracias por la invitación. Bueno, para empezar nos mencionaba un poco de cómo la polarización de los alumnos que saben y que no saben. ¿Nos podría explicar un poco de eso a la hora de utilizar la inteligencia artificial? Claro que sí. Los alumnos y el público en general, muchas veces hemos cometido abuso con el uso de la inteligencia artificial. Todo lo que pensamos lo queremos sacar de la inteligencia artificial. El problema en la educación es que muchas veces no tenemos el contexto o las bases necesarias para poder decidir qué de lo que nos arroja la inteligencia artificial es cierto y qué no es cierto. Entonces, ahí lo que está pasando en la educación es que los que no tienen unas bases sólidas con respecto a lo que están estudiando y lo que están preguntando a la inteligencia artificial, se están quedando muchas veces con basura, con cosas que no les sirven, o cosas que una parte es verdad, otra parte es mentira y otra parte quién sabe. La gente que sí tiene una base sólida de conocimientos va a empezar a hacer una polarización porque va a tener la capacidad de decidir qué sí y qué no tomar de la inteligencia artificial. ¿Nos puede explicar un ejemplo que haya visto de esta polarización? Claro que sí, en cosas bien sencillas. De hecho, hice un artículo de divulgación sobre cómo potencializar tus habilidades matemáticas con ChatGPT. Okay. Entonces, le dices, resuélveme esta ecuación. Uh-huh. Y les puede dar 1000 formas. Lo que es muy sencillo lo hace muy fácilmente. Pero si ya nos vamos con métodos numéricos o cosas un poquito más sofisticadas, nos arroja un resultado. Ok. Pero si no manejamos ese tema, le vamos a creer. Si manejamos el tema, quizá podamos saber que cierto tipo de problema no se puede resolver con la metodología que utilizó la inteligencia artificial. Uh-huh. Entonces, desde el momento en que nos arroja ese resultado por esa metodología, sabemos que no es correcto. Sí, pero claro, pues una inteligencia artificial no está programada para decirte, no te voy a dar esta respuesta, no sé. O sea, te tiene que dar una respuesta. Te tiene que dar una respuesta. Y a veces se cicla. Si le empiezas a hacer preguntas con respecto a no de arrójame A más B, sino qué pasaría si hacemos, y entonces se empieza a confundir. Okay. Sí podemos confundirla. El problema en la educación es que existe actualmente un abuso. Okay. Ya no queremos buscar un libro, ya no queremos leer. Antes decíamos, lo copió y lo pegó de Google. Sí. Ya ni eso hacen. Ahora eso pregunto de puro chat. Sí. Y justamente ¿Sí? me llama la atención esto que dice mi compañero. ¿Cree que estaría muy bien que la inteligencia artificial te restrinja, por así decirlo, respuestas en el sentido de, yo le pregunto, oye, ¿me puedes decir esto? Porque necesito hacer un resumen para mi maestra, y que sepa que eso no está bien, porque tú tienes que hacer el resumen, porque tú tienes que pensar, tú tienes que escribirlo. ¿Cree que pueda beneficiar a la educación una IA restringida en cosas éticas, por ejemplo, en copy-paste y cosas así? Híjole, yo creo que ahí ya estamos humanizando la inteligencia artificial, sí. Okay. Porque la ética es un concepto humano. Ajá. Nosotros tenemos la capacidad de decir, ¿esto que estamos haciendo está bien o no está bien? ¿Cree que no pueda decidir? La máquina simple y sencillamente busca, procesa y entrega información. Sí, Okay. No sabe si... No analiza si está bien o no. O está bien o está mal. Okay. Ya hay ciertos candados, porque si quieren hablar ustedes de repente de asesinatos, muertes, Ay, no sé no. qué, narcotráfico, no sé, esas cosas sí están restringidas. Ok. Ajá, pero para llegar a ese detalle de la ética,
pues estamos muy lejos. Tendríamos ya que pedir que la inteligencia artificial pues ya sea una persona. Casi piense, ¿no? Sí. Okay. Sí. ¿Usted cree, bueno, igual con una restricción, pero no tanto de ética, una restricción que si no sabe resolver un problema te diga, no tengo la idea y no te voy a dar una respuesta, en lugar de darte una respuesta errónea? También podría. Es que recuerden, la máquina no piensa, Ajá. la máquina busca y entrega. Ok. Entonces una máquina nunca te va a decir, no sé, no puedo, Ajá. no encuentro. Y justo por eso, le podría, bueno, le cito un pedazo de su artículo que dice: los profesores pueden enfocarse en debates, la creatividad de sus alumnos y el desarrollo del pensamiento crítico, áreas en las que la tecnología aún no puede competir contra el ser humano. Así es. ¿Usted cree que algún día puede competir con eso o no? Yo creo que la inteligencia artificial es un buen complemento a la educación, excelente complemento. Pero yo creo que como docentes tenemos que fomentar la ética en los alumnos, Sí. de decir, sí, ocúpala, porque si no te vas a quedar atrás. Tenemos todos que subirnos a ese barco y utilizar la inteligencia artificial. Pero primero investiga una base, Claro. ten un panorama general y entonces sí discute con la máquina. Y entonces tú puedes hasta decir, la máquina me está entregando información errónea en esto y esto y esto. Y puedes organizar un buen debate en un salón de clases, ¿no? Sí. Sobre qué te arrojó, qué dijo. Y yo he hecho este tipo de trabajos con mis alumnos con respecto a un tema específico financiero, donde decimos, a ver, el tema que acabamos de ver antes del examen, Sí. vamos a hacer una actividad con la inteligencia artificial, un robotito que tiene la plataforma, Ok. donde le damos una personalidad. Eso es bien interesante de la inteligencia artificial, porque le puedes decir, eres empático, simpático, comprensivo. Entonces, hasta en la forma en que les va a hablar a los estudiantes, Cambia, sí. va a cambiar. Sí, sí. Puede Pero adaptarse. exactamente, pregúntale de este tema. Obviamente le damos todo el entorno del tema, no nada más decirle de derivados. No. Sí. O sea, de esto le damos todo el entorno, un buen prompt, Sí. diríamos nosotros, Sí. y a un nivel medio. Ok. Entonces la inteligencia va a empezar a interactuar con el alumno, pero si el alumno no tiene el conocimiento básico, no va a poder ni siquiera platicar con la inteligencia artificial, porque la inteligencia todavía no sabe platicar. Ok. Pregunta, y sobre lo que le dan de respuesta sigue preguntando. Entonces, alguien que sí estudió y sí tiene el tema claro, con las preguntas que le hace la inteligencia, puede decir lo que piensa, y en lo que el alumno piensa, la inteligencia puede tomar uno de esos temas y decirle, reflexiona sobre esto, o qué quisiste decir con esto. Sí. Y los alumnos que no tienen conocimiento del tema, no avanzan. Se pierden. Hola, Sí. cuéntame algo. Claro. Y la inteligencia les pregunta, y es que no sé, dime tú, pero es que, o sea, no, ahí se quedan atorados. Y cuando hicimos ya la interacción, eso es lo que yo digo ahí, sí ocupémosla, porque hay cosas que sí tenemos que buscar en la inteligencia artificial para reforzar conocimientos, pero después ese debate en aula lo tenemos que hacer. Sí. Claro. Ok, ahora, ¿cuál fue su experiencia con la inteligencia artificial? ¿Qué aprendieron? Y entonces y hablamos de esa polarización otra vez, los que ya tenían un conocimiento base, pudieron utilizarla muy bien y aprendieron más. Aprendieron más, claro. Los que no tenían los conocimientos mínimos, no les sirvió de nada, tal cual lo dijeron en el salón de clases. Retomando este tema tan importante de esa polarización, en el artículo también menciona que personas con bajos recursos justamente van a sufrir más esta polarización porque, pues, como dice usted, si no tienes un conocimiento previo, te puedes llegar a estancar. Claro. ¿Cómo cree que podríamos evitar este tipo de problemas que es muy grande? Yo creo que estas polarizaciones en la educación también vienen por grupos sociales. Okay. No tienen luz en una escuela, Sí, claro, desde ahí. Sí. no tienen acceso a internet. Por muy estudiosos, muy dedicados que sea el profesor, los alumnos no van a llegar a un nivel que en otros lugares donde tienen todo el apoyo de la tecnología. Sí. Claro. Entonces, desde ahí hablamos, por eso ese fue mi punto de decir cómo la educación va a empezar a polarizarse con todo esto de la inteligencia artificial. ¿Qué deberían ser apoyos sociales del gobierno a las escuelas? Una infraestructura, ¿no? Ajá. Y también yo comentaba, tenemos un artículo de investigación donde habla de la inteligencia artificial, cómo se utiliza en la educación, y principalmente se utiliza a nivel licenciatura, hacia arriba. Ok.
En primaria, secundaria, bachillerato, se ocupa muy poquito. ¿Por qué piensa que sucede esto? Yo creo que en primer lugar los profesores todavía no se han subido plenamente a este barco, ¿no? Ajá. Quizá en áreas de ingeniería y matemáticas un poquito se empiezan a meter, pero alguien que de literatura pues dice tráiganse su libro y vamos a leer. Sí, pues sí. ¿Cómo Que es podrían válido, ¿no? meterse un poquito más a este barco? Yo creo que sí se requiere un poco de apoyo del gobierno, de dar como un lineamiento. Ha habido cambios en todo lo que tiene que ver con la educación en México, donde dicen, a ver, ahora los libros de texto van a ser así, ahora esto va a ser así. Entonces yo creo que más bien el gobierno tendría que tener ya iniciativas públicas donde tengan que integrar a los alumnos desde el kinder A las inteligencias artificiales. hasta en todas las inteligencias artificiales. Obviamente al nivel de Sí, cada evidentemente. periodo. O sea, a un niño del kinder no le vas a poner una computadora que esté platicando con Sí, él, no. ¿verdad? Entonces, pero sí le puedes poner algún juego interactivo, no sé. Ujú. Ajá, entonces, o para que aprendan a hablar de que si pica una palabra le empiecen a decir con esa palabra cuáles son, a Sí. pasarle a animalitos, no sé. Sí. Entonces, o sea, sí puede adaptarse, que puede ser un gran impulso a la educación, porque realmente, ustedes están muy jovencitos, pero cuando yo estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM, había veces que no encontrábamos el libro donde teníamos que estudiar. Y había que moverse, yo estoy en la Ciudad de México, en la UNAM, en la biblioteca de Valderas está un ejemplar. Ok. O en la biblioteca que está en Ciudad Universitaria, en la biblioteca central, ahí está. Y si no lo ganaban los compañeros, podíamos agarrar el libro y tenerlo una semana para poder estudiar. Un libro. Un libro, sí. Y ahorita ya se puede acceder. Entonces. Y de ahí, bueno, ya fuimos un poquito más los libros electrónicos, o ya el abasto de más libros dentro de las bibliotecas de las instituciones. Hoy electrónico, hoy de repente me pasa con los alumnos de que me dicen, es que no hice la tarea porque el link de la biblioteca no servía. Y dice, no, pues busque el libro, Sí. ¿no? Ahí vienen los problemas de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Que eso ni siquiera es inteligencia artificial. No, pero pues hacen al humano flojo, no Ajá. investiga más. No servía el link, entonces no pude acceder al libro. Ok. Y además el link está en el capítulo donde voy a encontrar lo que estoy buscando, ¿no? Ajá. Yo creo que ese es el problema de introducirlo, esa facilidad, porque a todos nos gusta hacer las cosas fáciles. Sí. Yo creo que nadie puede decir, no, yo no, si yo voy a ir a buscar y yo nunca he usado. No. Y además es un gran aliado para todo lo que estamos trabajando. Sí se puede potenciar la educación, pero muchísimo más que en los últimos Sí. años. Yo creo que debería de haber una clase en preparatoria dedicada a la inteligencia artificial, a cómo utilizarla prácticamente. Aquí en la universidad, en cualquier También. universidad, Cualquier. de los primeros semestres, Sí, debería. sí. Debería. Y por supuesto que en otros niveles educativos es necesario. Sí. ¿Le podría dar un consejo a los niños de nivel primaria, secundaria, preparatoria también? ¿Qué consejos le podría dar para empezar a usar esta inteligencia artificial en su educación? Yo creo que lo primero es que se apoyen con sus profesores o con sus padres, que no lo hagan por su cuenta. Ok. Ok. Porque los niños están expuestos a muchísimos Sí. peligros cuando los dejas solos ante una máquina. Entonces sí que se apoyen con sus profesores o con sus familiares. Bueno, pues, Entonces yo creo que con estas reflexiones podemos dar la respuesta a la pregunta de si la IA reemplazará en algún momento a los profesores. Y bueno, yo pienso que no. Y yo no lo creo tampoco. Sí. O sea, una inteligencia artificial me puede hacer la tarea, Ajá. pero la socialización del conocimiento es lo que hace que se te fijen los conceptos, los debates. Y yo creo que un profesor está para, ok, ya bajaron todos todo eso, ahora debatamos qué aprendieron. sí. Claro. Y siempre el debate en grupo les hace reflexionar y los hace aprender unos de otros. Porque quizá tú viste algo que él no vio y al revés. Sí. Entonces al momento que lo debaten, o tú viste algo que crees que no es correcto y él que cree que sí. Entonces lo debatimos, lo socializamos y vemos qué sí era correcto y qué no es correcto. Sí, una IA como herramienta, pero no como reemplazo, ¿no? Es correcto. Y una muy buena herramienta. Sí. ¿Cree que estamos educando para un mundo que ya no existe? Híjole, es que el mundo cambia, así como estamos hablando y como cambia la IA, también cambia el mundo. Entonces, el mundo lo hacemos nosotros, en todos los sentidos. En la educación, en la información, el medio ambiente. Claro. Todo lo vamos transformando nosotros. Muchas veces
hay años que dicen, es que esta carrera va a desaparecer por esto, esta carrera va a desaparecer por lo otro. Si bien es cierto que al paso de la historia, con la revolución industrial, obviamente el trabajo técnico disminuyó, mas no se acabó. Ahí están los Ferraris que se siguen haciendo a mano, ¿no? Ajá. Entonces, no desaparecen. Lo que sí es importante es que nos tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías. También hay una película, creo que se llama Mentes Brillantes, de las mujeres en la NASA. Sí. Que cuando llegan las supercomputadoras, ellas eran genios haciendo cálculos a mano. Entonces le dicen, ¿saben qué? Nos vamos a quedar porque esta máquina lo va a hacer por nosotras, nadie la sabe usar. Pero si nosotras aprendemos a usarla, vamos a seguir trabajando aquí. Ajá. Y son las primeras desarrolladoras de las computadoras. Sí. Entonces yo creo que así funciona la educación, así funciona el mundo. Tenemos que aprender a utilizar. Nos tenemos que ir adaptando a los cambios del mundo, al clima, que ay, ahora el calor, ay, ahora el frío, no, ay, ya nos llovió. Es un proceso de adaptación que yo creo que el ser humano tiene mucha ventaja con respecto a otras especies porque nos hemos adaptado y seguimos sobreviviendo. Sí. Entonces, el mundo va cambiando, sí, ¿y qué mundo queremos? Este es un proceso mágico y, bueno, muy innovador, pero sobre todo con muchos riesgos, como dices, si no tienes un conocimiento previo y solo te dejas llevar. Así es. Pues no, te vas a estancar, ¿no? Exactamente. Sí. Incluso, ¿usted cree que la inteligencia artificial llegue a resolver los grandes problemas de la humanidad? Éticos no creo. ¿No? Okay. Científicos tal vez, porque de repente hay muchos problemas matemáticos que nos ha faltado la capacidad de resolverlos, que quizá lo haga la máquina. Sí. Quizá lo haga. O hoy en día, no sé si ustedes han experimentado los programas de R, de Python, de Java, de todos esos, sí. Cuando se atoran le dicen, oye, mira, en mi programa es el otro y no me corre aquí, les dice, puede ser esto, puede ser lo otro, puede ser aquello, y lo corrige. Sí, claro. Entonces, o sea, sí viene a revolucionar, sí viene a ayudar a transformar, y pues tenemos que estar listos para podernos adaptar a estos cambios y para poder crecer con las inteligencias artificiales. Ok. Muchas gracias por esta bonita reflexión, doctora Nora, y muchas gracias por su tiempo. No sé si gusta alguna red social o la red social de su departamento. Un proyecto que guste, compartir. Promocionar. Claro, no, yo tengo muchos proyectos que promocionar. Uno es justamente la educación. Como yo soy de área de matemáticas, trabajo mucho con el aprendizaje de las matemáticas y hoy en día ya interrelacionado con la inteligencia artificial, que es bien importante, porque la gente le tiene miedo a las matemáticas en general, sí. Todos. Y socialmente es aceptable no ser bueno en matemáticas. Entonces no importa que no seamos buenos en matemáticas, pero son prejuicios, son traumas y es miedo. Todos podemos aprender matemáticas. Claro. Es bien importante también todo lo que tiene que ver con sustentabilidad y cambio climático, que también son de las cosas que analizo, y todo lo que tiene que ver con igualdad de género, en salarios, claro. Y oportunidades. Entre las cosas financieras y de riesgos, estos temas también yo creo que son súper importantes. ¿Dónde me pueden encontrar? En Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Aquí tienen la página de la universidad. Ahí pueden encontrar algunas cosas de las que hemos trabajado sobre estos temas. Okay. Hasta buscando en Google Academic. Sí. O pregúntenle a la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí nos pueden encontrar. Van a estar todos los links en la descripción para los que gusten. Y también les recordamos seguirnos en redes sociales. Nos pueden encontrar como STEM-USLab en Instagram, como STEMpire en YouTube, Facebook, Spotify y TikTok. Doctora Nora, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos. Un verdadero honor tenerla como invitada. Gracias.